Métrica vamos a ver este nuevo concepto. El conjugado, ustedes ya estuvieron trabajando el año pasado con los binomios conjugados. En este caso, ¿cuándo es un complejo conjugado? Cuando tiene la misma parte real, pero la parte opuesta de la parte imaginaria. Es decir, que si ustedes tienen A más BI, entonces el conjugado, que lo vamos a representar con la Z y una barrita horizontal arriba de la Z, va a tener la misma parte real, pero la parte imaginaria opuesta. Representado gráficamente, si ustedes tienen A, la parte real va a ser la misma, pero la parte imaginaria, en este caso, si es positiva, va a estar justamente hacia arriba y si es negativa, va a estar abajo. Pero va a ser simétrico con respecto al eje X. Es decir, que van a estar ambos a la misma distancia con respecto al eje X. Uno va a ser A, B y el otro va a ser A menos B. Para trabajar la última forma, la forma trigonométrica, vamos a utilizar dos nuevos conceptos, el módulo y el argumento. El módulo, ¿sí?, va a coincidir con la longitud del vector. ¿Qué era el vector? Justamente cuando ustedes representaban en el eje cartesiano del par ordenado, el vector va a ser esa flechita que ustedes deberían hacer desde el origen de coordenada hasta el par ordenado. Entonces, el módulo hace referencia justamente a esta longitud. La longitud esa del vector va a coincidir. En cuanto al argumento, va a estar dado por el ángulo φ, es decir, el ángulo que forma el eje X con respecto al vector, ¿sí? Y siempre va a ser sentido antihorario, va a ser positivo. En este caso, acá lo que le marqué va a ser el ángulo que tenemos que buscar. Para calcular el módulo de ese vector vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ustedes, si se fijan, cuando representan, le queda formado justamente un triángulo. De esta manera. Entonces, si ustedes tienen que determinar la longitud ρ, que lo vamos a representar con la letra griega que acabo de mencionar, vamos a tener que utilizar justamente la componente real y la componente imaginaria, aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, que puedo hacer a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado, porque es la misma longitud, es igual a ρ elevado al cuadrado. Pero como me interesa determinar cuál es la longitud de ρ y no ρ elevado al cuadrado, lo que tengo que hacer es hacer un pasaje de término de tal manera que me quedaría que la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a ρ. Por ejemplo, ustedes tienen esta forma binómica de un número complejo. Entonces, para determinar justamente el ρ, el módulo, van a tener que tomar a al cuadrado más b al cuadrado sin tener en cuenta y, solamente los números, las longitudes, hacer el cálculo, me quedaría 9 más 16, 25, calcular la raíz cuadrada de 25 y ahí obtenemos lo que es el módulo. ¿Qué pasa si no me da un número exacto? Lo dejamos expresado a través de su radical. Entonces el módulo, que está representado por la letra ρ, es 5. Para calcular el argumento que dijimos que es el ángulo formado por el eje X y el vector, vamos a tener que utilizar la razón trigonométrica tangente, porque ustedes tienen cateto opuesto con respecto al ángulo y cateto adyacente con respecto al ángulo. El cateto opuesto me coincide con la componente imaginaria y el cateto adyacente me coincide con la parte real. Entonces la tangente de φ es igual a b sobre a, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si ustedes tienen que calcular el ángulo, lo que tienen que hacer es arco tangente, shift tangente, ingresan justamente la razón, igual grados, minutos y segundos. Tomando el mismo ejemplo anterior para calcular lo que es el argumento, debemos hacer tangente de φ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, imaginario sobre real, y con la calculadora directamente hacer shift tangente, ingresar todo esta razón, igual grados, minutos y segundos, le debería dar este valor. No hace falta escribir el decimal, pueden hacer todo este trabajo con la calculadora.
Finalmente, para expresarlo como forma trigonométrica, módulo, argumento, argumento.